Transilvania es mucho más que la leyenda de Drácula. Esta región del centro de Rumanía, rodeada por los Cárpatos, destaca por sus castillos, ciudades medievales y pueblos tradicionales. Durante nuestro recorrido visitamos lugares como Sighisoara, una ciudad fortificada donde nació Vlad Tepes, el personaje histórico que inspiró el mito de Drácula. También exploramos iglesias, fortalezas, miradores y ciudades como Alba Iulia o Brasov, que reflejan la riqueza cultural e histórica de esta zona. Este viaje quiere ir más allá del mito para mostrarte la Transilvania real. Empezamos en Sinaia, un elegante pueblo de montaña conocido como la Perla de los Cárpatos. Sus casas conservan un estilo alpino romántico con balcones tallados y detalles de inspiración germánica. Muchas fueron antiguas villas nobles. Visitamos el monasterio de Sinaia, fundado en el siglo XVII y compuesto por dos iglesias. La más antigua, de pequeñas dimensiones y con cúpula central, conserva en su interior hermosos frescos bizantinos que envuelven el espacio con una atmósfera recogida. En el exterior, unos jardines cuidados con esmero aportan armonía y tranquilidad al entorno monástico. La iglesia más reciente, dedicada a la dormición de la Madre de Dios, impone desde lejos con su estructura sólida y sus torres. Su interior, delicadamente decorado, transmite una profunda sensación de serenidad. Lamentablemente, no pudimos visitar el castillo de Peles por estar cerrado por restauración. Si tienes la oportunidad, no deberías perdértelo. Desde Sinaia seguimos rumbo a Bran por una carretera llena de curvas. Allí nos esperaba el célebre castillo de Drácula. Su silueta recortada sobre la roca es inconfundible. Aunque muchos la asocian con Vlad Tepes, lo cierto es que nunca vivió allí, pero no dejemos que la realidad arruine una buena leyenda. Su interior está bien conservado, aunque demasiado recargado para nuestro gusto, con salas dedicadas a vampiros, leyendas y algún que otro susto. Entre escenas de película y efectos especiales, se crea un ambiente bastante logrado. Y sí, lo admitimos, nos asustamos un poquito, pero solo un poquito. Con su techo de madera pintado, estufas de cerámica, puertas talladas con esmero y, por qué no, algunos instrumentos de tortura, el lugar tiene un estilo decorativo bastante peculiar. Como es tradición, había un pozo con dinero en el fondo. Ahora bien, ¿qué le habrán pedido a Drácula esta vez? En fin, más allá de los sustos, el castillo es una auténtica joya. Su patio, aunque pequeño, aporta un aire histórico muy especial y por fuera, sus cuidados jardines y su silueta inconfundible completan el encanto. Sin duda, vale la pena visitarlo, aunque no está de más llevar un poco de ajo en el bolsillo por si las moscas. La siguiente parada fue Brasov, una ciudad encantadora y vibrante. Rodeada por colinas, la ciudad está conectada con la parte alta mediante un funicular que facilita el acceso a sus vistas panorámicas. Su casco antiguo, con calles adoquinadas y coloridas fachadas, refleja siglos de historia. Al pasear por sus calles entramos en el Música Café, un lugar acogedor con una decoración peculiar. Acababa de abrir y nos permitió disfrutar de su ambiente tranquilo. En la famosa Piazza Statului, en el corazón de la ciudad, paseamos por un mercado local de productos típicos. Junto a la plaza y escondida entre edificios, visitamos una iglesia ortodoxa que lleva el nombre rumano la Dormirea Maisei Domnului. Su arquitectura combina elementos bizantinos con detalles barrocos y en su interior destacan los tonos dorados, los frescos de colores vivos y la atmósfera de recogimiento típica de los templos ortodoxos. Muy cerca se encuentra la imponente Iglesia Negra, el templo luterano más grande de Rumanía y uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de Brasov. Su nombre proviene de un incendio ocurrido en el siglo XVII que oscureció sus muros. En el interior, sobrio y majestuoso, destacan especialmente los bancos de madera finamente tallados que muestran la habilidad y dedicación
de los artesanos sajones de la región. También se pueden ver alfombras tradicionales transilvano-sajonas colgadas de los bancos, aportando color y calidez al espacio. El enorme órgano de más de 4.000 tubos, uno de los más grandes de Europa, completa este impresionante conjunto. Llegamos a Sigisoara al atardecer y aparcamos la autocaravana a los pies de la ciudad. Mientras empezábamos a explorar, una música que se escuchaba de lejos nos llamó la atención, así que seguimos el sonido hasta descubrir un espectáculo de danza tradicional, con música en vivo y trajes típicos. Algunos clientes no pudieron resistirse y se unieron a bailar. La calle, decorada con paraguas de colores colgando, estaba llena de vida, con numerosos restaurantes y terrazas que le daban un ambiente festivo y acogedor. Nos quedamos un rato para disfrutar de una cena con platos tradicionales rumanos en un restaurante cercano. Después de cenar, subimos a la parte alta de la ciudad, donde paseamos por sus calles iluminadas tenuemente, creando un ambiente mágico. Nos gustó especialmente la plaza, rodeada de restaurantes y casas encantadoras, algunas de ellas adornadas con pinturas exteriores que aportan un toque artístico y colorido. Allí se alza la torre del siglo XIV, símbolo de Sigisoara, que destaca por su reloj y su elegante silueta. Desde la plaza de la Ciudadela pudimos ver otras torres, como la del Zapatero, llamada así porque en esta zona estaban los talleres de ese gremio, reflejo típico de la organización medieval. Subimos por una escalera cubierta del siglo XVII, construida para proteger a los estudiantes del frío. Tiene más de 170 escalones y conduce hasta la iglesia de la colina. Al fondo, un músico tocando rock con su guitarra nos regaló una escena insólita. La siguiente parada fue Viertan, un pueblo rodeado de colinas suaves, donde se encuentra una de las iglesias fortificadas más impresionantes de Transilvania, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida entre los siglos XV y XVI, esta iglesia luterana domina el paisaje desde lo alto y está protegida por 3 recintos concéntricos de murallas defensivas. Se accede al complejo a través de una larga escalera cubierta, techada con madera, que asciende desde la plaza principal del pueblo. Dentro de la iglesia, además del altar y las bóvedas de estilo gótico tardío, llaman la atención varias tumbas de pastores sajones y figuras relevantes de la comunidad. Pero sin duda, uno de los elementos más singulares es la puerta de la sacristía de 1515. Su mecanismo de cierre es una auténtica obra maestra. Con una sola llave se activan 19 pestillos al mismo tiempo. Ese día, en la plaza principal, había una pequeña feria donde artesanos y carpinteros mostraban sus productos tradicionales. El ambiente era acogedor y animado. Su puesto de artesanías de madera, una muestra viva del trabajo local. Seguimos recorriendo en autocaravana pueblos rurales de los Cárpatos, campos verdes, casas de colores y un ritmo de vida pausado. En Sirta visitamos las ruinas de una antigua abadía gótico-románica fundada en el siglo XIII. Aunque solo quedan algunos muros en pie, la iglesia sigue en uso y conserva una atmósfera de profunda serenidad. Su interior destaca por su decoración en tonos azul claro y gris, que cubren las bóvedas y los muros con una luz suave y tranquila. El altar barroco y un pequeño órgano completan este espacio sobrio pero elegante. Uno de los elementos más llamativos es la puerta que conecta con la antigua sacristía. Tallada en madera, presenta detalles en azul claro y toques metálicos que realzan su diseño gótico. Sus formas y colores, integradas con el resto del interior, le dan una presencia especial que no pasa desapercibida. Y así termina la primera parte de nuestra aventura por Transilvania. Si te ha gustado el vídeo, dale like, cuéntanos qué te llamó la atención y suscríbete para no perderte el final de nuestra experiencia por la meseta transilvana.
Nos vemos pronto.